El increíble secreto y la verdad de dónde está la tumba de Pedro. Voy a decir algo que muchos no saben. La tumba de Pedro no es un tema simple. De hecho, es uno de los mayores misterios de la historia de la Iglesia. Muchos creen que todo está claro. Pedro está enterrado en el Vaticano, pero cuando entras en la historia real, todo se vuelve más complejo. Hay documentos, hay tradiciones y también preguntas sin resolver. Desde los primeros siglos, los cristianos miraban hacia un lugar específico, la colina del Vaticano en Roma. Un testimonio clave viene de un cristiano del siglo II, Gallo de Roma. Él afirmó algo directo: puedo mostrarte los monumentos de los apóstoles. Se refería a las tumbas de Pedro y Pablo. Esto nos dice que, hacia el año 200, ya existía una convicción clara. Pedro estaba en el Vaticano. Pero no es todo. En el siglo III, durante persecuciones, aparece otro dato sorprendente. Los cristianos veneraban a Pedro también en la Vía Apia. ¿Qué pasó? Dos hipótesis surgen. Los restos fueron trasladados por seguridad o estuvieron allí temporalmente. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Siglos después, cuando se construye la gran basílica sobre el Vaticano, no se elige el lugar al azar. Se construye sobre un punto concreto, un lugar ya venerado. En el siglo XX, excavaciones bajo la Basílica de San Pedro descubrieron algo impresionante: una necrópolis antigua, un monumento sencillo del siglo II y restos humanos de un hombre anciano. Además, se encontró el llamado Muro Rojo y una estructura que coincide con lo que describía Gallo, un lugar señalado desde los primeros cristianos. Pero aquí viene la parte honesta. No todo está resuelto al 100%. Hay detalles que los historiadores aún discuten, pero hay algo que no cambia. Durante siglos, los cristianos no veneraron un lugar al azar. Veneraron un lugar porque creían algo real, que allí descansaba un hombre que dio la vida por Cristo. La tumba de Pedro no es solo arqueología, es memoria viva. Y la pregunta no es solo dónde está, sino si hoy existe una fe así, capaz de dejar huella, incluso después de la muerte. ¿Dónde murió Pedro? No te lo imaginas. Voy a decir algo que puede sorprenderte. ¿Sabes realmente dónde murió Pedro? Porque la respuesta no es una simple tradición, es historia. Muchos dudan hoy de esto. Dicen que no hay pruebas, que es una invención de los católicos, o que simplemente no se puede saber. Y es cierto algo, la Biblia no dice claramente el lugar exacto, pero eso no significa que no sepamos nada. El libro de los Hechos deja a Pedro en un punto abierto. Se fue a otro lugar, pero después de eso entra en juego la historia. Las fuentes más cercanas a los Hechos dicen algo contundente. La carta de Clemente de Roma habla del martirio de Pedro en medio de persecuciones recientes. No es un relato lejano, es alguien que vivió casi en la misma generación. Luego, Ignacio de Antioquía escribe a Roma y reconoce la autoridad que Pedro tuvo allí, no como una visita pasajera, sino como una presencia real. Y otras tradiciones antiguas, como textos del siglo I y II, apuntan en la misma dirección. Pedro murió en Roma, durante la persecución de Nerón, alrededor de los años 60. Y aquí está lo más fuerte. Nadie en los primeros siglos lo negó. Ninguna otra ciudad reclamó su tumba. Ninguna comunidad dijo: Pedro murió aquí. El silencio también es una prueba. Hoy vivimos en una época que duda de todo. Pero hay algo que debemos entender. La fe cristiana no nació en teorías, nació en hechos. Hombres reales, en lugares reales, que murieron por lo que creían. Pedro no murió en anonimato, murió en el corazón del imperio, en Roma, en donde hoy es primado de Pedro. Y la pregunta no es solo histórica: ¿dónde crees que realmente murió Pedro? Aquel el cual Jesús dejó la autoridad de guiar a la iglesia. Te leo en comentarios.